Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Soy Carla Díaz, mi canal Investigando la Historia, y estoy nuevamente con Javier Salazar porque hoy nos toca la segunda parte del Hijo del Hombre, ahora en el Nuevo Testamento. ¿Cómo estáis, Javi? Bien, y vos, Carlita, ¿cómo habéis pasado el día? Buenas Súper tardes. bien, súper bien. Cuéntanos, ¿qué nos tienes para presentarnos, para contarnos sobre el Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento? ¿El Hijo del Hombre da que hablar, Javi? Sí, sí, ese es uno de los temas más apasionantes que hay en el Nuevo Testamento, la expresión hijo de hombre. Bueno, hoy vamos a terminar con explicar qué es lo que es el Hijo del Hombre. Ya lo explicamos la semana pasada, dijimos que hablamos un poco acerca del Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento, también en el texto griego como en el texto hebreo. Hablamos un poco acerca de las veces que aparece la expresión, de las formas como se utiliza, tanto en el libro de Ezequiel, que es uno de las veces uno de los libros donde aparece mayormente. Y hoy quiero hablar un poco acerca del Hijo del Hombre, pero en relación a lo que es el Nuevo Testamento. Es bastante extenso el tema del Hijo del Hombre, pero lo voy a tratar de enfocar con algunos puntos que creo que son claves en relación a la expresión, cómo se utiliza en el Nuevo Testamento, si todavía se conservan las mismas, digamos que la misma idea que tiene el Antiguo Testamento, si el término ha evolucionado, no ha evolucionado, y eso es lo que hoy voy a hablar un poco acerca de eso. Esto prácticamente es como una introducción a lo que es la expresión el Hijo del Hombre. Ya quedará de parte de todas aquellas personas que nos escuchan en ampliar, en profundizar un poco más. Yo simplemente dejo la puerta abierta para que esos investigadores que quieren profundizar lo sigan haciendo. Claro. Así ¿Sabes qué es lo complejo de todo esto, Javi? Que muchas veces nos faltan estas herramientas por ser algo básico del griego, algo básico del aparato crítico. Cuando no tenemos esa herramienta, muchas veces nos cuesta entender lo que tú nos explicas. sí, claro, sabemos que es un poco a veces difícil conseguir información en Internet acerca de cómo, digamos que entender lo que es el aparato de griego de crítica textual. Bueno, próximamente voy a estar dando unas clases sobre lo que es el aparato griego, el aparato de crítica textual en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver qué también podemos hacer allí para nuestros amigos, para nuestros seguidores, a través del canal Investigando la Historia, que podamos dar algunas herramientas, algunas nociones básicas de lo que es el aparato, cómo funciona, cómo se aplica, tanto en lo que son los manuscritos, en papiros, y eso yo sé que va a ayudar bastante a nuestra audiencia. Claro que sí, a mí me ayudaría mucho para poder comprender cuando tú, por ejemplo, nos muestras un papiro, nos muestras un manuscrito, poder yo reconocer lo que tú estás diciendo. Sí, sí. Bueno, vamos a trabajar en función a eso. Yo hoy cierro la serie de El Hijo del Hombre, que comenzó ya hace como 5 o 6 clases anteriores cuando comenzamos a hablar acerca de la parucía y el fin del mundo. En una de esas clases, creo que fue la primera o la segunda, si mal no recuerdo, habló un poco acerca de las expresiones que guarda el, el discurso del Monte de los Olivos. Y fíjate que yo había dejado por ahí, por la parte inferior izquierda, si no me equivoco, había dejado un asterisco, la expresión hijo de hombre, y dije que le iba a tocar más adelante. Y ya lo hice ya la semana pasada con la clase del Hijo del Hombre aplicado al Antiguo Testamento. Y esta vez lo vamos a aplicar al Nuevo Testamento. Y ya cerrar con esta serie de 5 o 6 clases en relación a lo que es la parucía, el fin del mundo, todo lo que es el concerniente al tema de escatológico y cómo se utiliza la expresión hijo del hombre en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para entonces dejar por cerrado este material y bueno, y más adelante entonces iniciar con otras clases próximas. Bueno, esto fue lo que hablamos la semana pasada. Dimos el inicio de la clase que tiene que ver con la expresión el hijo del hombre. Voy a hacer un recuento.
Dijimos que la expresión hijo del hombre aparece en el libro de Daniel. El énfasis está en el libro de Daniel. Hablamos del libro de Daniel que fue escrito en varias lenguas antiguas, en hebreo, arameo y griego, pero que la porción que a nosotros nos interesaba se encontraba en lo que se conoce como la lengua aramea, porque está la porción que íbamos a analizar y íbamos a estudiar. Hablamos de las distintas, digamos que fuentes que tenemos en el texto antiguo, tanto en el texto masorético de Daniel, en la Septuaginta, y hablamos un poco acerca de lo que es la versión de Teodosión. Aquí también hablamos un poco acerca de lo que es el Hijo del Hombre, las veces que aparece, en el libro de Números, Job, Salmos, así sucesivamente. El Hijo del Hombre, el énfasis que hace en el libro de Ezequiel, hablamos de la diferencia que existe entre las variantes que hay entre la Biblia hebrea y la Septuaginta. En la Biblia hebrea, la expresión Hijo de Hombre aparece 93 veces, 86 en la Septuaginta. Y hablamos también de otros textos que se conocen como deuterocanónicos, como el libro de Judí, eclesiástico, donde también aparece la expresión Hijo de Hombre. Hablamos un poquito acerca de eso. Y bueno, pasamos por allí, explicamos un poco qué es lo que es el Hijo del Hombre bajo el concepto arameo, donde la expresión sería en arameo Bar Anasa. No sé si soy bueno pronunciando el arameo allí. Pido disculpas a los conocedores del arameo si mi pronunciación es mala. Pero lo que quiere decir el Hijo del Hombre dentro de lo que es el arameo es ser humano, que vendría siendo en hebreo la expresión Ben Adán. Cuando el Hijo del Hombre se utiliza mayormente en el Antiguo Testamento o en el texto hebreo, también significa ser humano. No tiene otra connotación. Solo que hay una variante que hablamos la semana pasada que tiene que ver con el libro de Daniel, por una reforma que hizo Teodosión cuando comenzó digamos que a crear su propia versión de lo que es el libro de Daniel basado en información de la Septuaginta, y según los académicos ellos dicen que también utilizó algunos manuscritos hebreos y que utilizó algunas variantes en donde la expresión hijo de hombre cambió el sentido original que se tenía en la antigüedad. Hicimos una comparación acerca de lo que es el libro de Daniel según el papiro 967, que es un papiro datado en el siglo III, que vendría siendo la versión original de la Septuaginta en cuanto a lo que es el libro de Daniel, y vimos la versión de Teodosión, cómo cambia en cuanto a lo que es el griego y el significado de la expresión hijo de hombre. Hablamos un poco de la recesión que ocurre también en el siglo III, que es una recesión que se conoce como la recesión de Orígenes, y cómo Orígenes, a través de la versión de Teodosión, decide eliminar la versión de la Septuaginta, quedarse con la versión de Teodosión, la cual Orígenes la conoce como la versión Caigué. Y bueno, esa vendría siendo digamos que el manuscrito en el cual nace la Vulgata y todos los que son los manuscritos de ahí en adelante, tanto griegos como latín, que tradujeron el texto de Daniel basado en la información de Teodosión y no en la información que contenía la Septuaginta originalmente. Hablamos un poco acerca de quién era Teodosión, y apliqué rápidamente qué significaba esta información que tenemos aquí, que viene siendo prácticamente la familia de donde parte la Septuaginta, cómo la Septuaginta, los manuscritos el manuscrito de la Septuaginta se va, digamos que, separando en diferentes fuentes, y de ahí nace la versión, la ESAP, la de Teodosión, y ahí comienzan una serie de variantes, y ustedes las pueden ver, las pueden analizar. Esto es bastante interesante analizarla porque a medida que se va diversificando la versión de la Septuaginta, van cambiando mucho contenido.
específicamente también el tema de los salmos, en el libro de Esther. Hay muchos cambios allí que sería interesante tocarlo en algún momento. Dentro de todas esas recesiones y reformas que existieron. Habían otras reformas anteriores a Teodosión que también se dieron, pero bueno, no es el tema del día de hoy, tampoco nos vamos a profundizar, como fue la de aquí y hay otras ahí. Y hablamos también un poco acerca de lo que era, según el primer testimonio acerca de la expresión hijo de hombre, que lo hace Ignacio de Antioquía. Y dijimos que hijo de hombre, Ignacio lo ve prácticamente de la misma forma, tiene la misma concepción que es una persona de carne y hueso, y que lo llama hijo de hombre e hijo de Dios. O sea, para él hijo de hombre e hijo de Dios prácticamente son sinónimos y significa cualquier persona, cualquier ser humano. También hablamos acerca de Tertuliano. Dijimos que Tertuliano es el primero que ya hace una reinterpretación del libro de Daniel. Obviamente, esa reinterpretación que hace del libro de Daniel, también hablamos y dijimos que provenía del documento de Teodosión, porque ya había sido modificado. Y según la versión de Teodosión, en cuanto a lo que es el Hijo del Hombre, sí tiene un sentido ya un poco más mesiánico y ya atribuido como un título que como una expresión que significa ser humano. Y Tertuliano enfatiza eso en, en su documento, ¿no? Que manifiesta en ese periodo. Bueno, eso fue lo que se explicó en la vez pasada, para refrescar un poco la información que voy a hablar un poco acerca del día de hoy. Ya hoy es la segunda parte, el Hijo del Hombre y el Nuevo Testamento. Quiero comenzar esta segunda parte explicando esto que vemos aquí, que tiene que ver con los estratos del Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento. Gracias a que en el siglo I se tiene prácticamente dos versiones, vamos a decirlo así, en cuanto a lo que es el Hijo del Hombre, entre el siglo I y el siglo II. Pero como sabemos que el Nuevo Testamento no se escribió todo en el siglo I y que los evangelios también no se completaron, no se dieron por completado o por terminado en el siglo I, sino que fue un lapso mucho más largo para llegar a su finalización como documento. Esos documentos pasaron por una serie de etapas que yo lo he dividido en tres, que se conocen como estratos, y vamos desde el estrato más antiguo, que tiene que ver con la interpretación que se le puede dar al texto en función de lo que es Jesús histórico, y yo le llamo estrato 1, que va desde el siglo I, podríamos decir desde el año 30 al año 70, o del año 27, como queramos nosotros ubicar el inicio del ministerio de Jesús. Hay una segunda etapa que yo la llamo estrato 2, que vendría siendo la idea de Jesús como título mesiánico, Jesús ya como Mesías, que yo también la identifico en un periodo que va desde el año 70 hasta el siglo III. Es más o menos un periodo de flexibilización, puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, pero es más o menos eso el marco que les quiero dar para que nos podamos ubicar en un tiempo. Y hay una tercera o última etapa que yo le llamo el Jesús divinizado, pero no divinizado desde la concepción que maneja Pablo. O sea, no la divinización que Pablo le da, sino la divinización que se le comienza a dar a partir de Nicea en adelante, como hijo de Dios ya, pero ya como desde la misma sustancia, no como lo ve Pablo. Y yo lo ubico eso en el siglo IV, partiendo de una idea ya ahí de Nicea en adelante, donde ya Jesús ya está bien definido, vamos así, por así decirlo, y hay una naturaleza que claramente el cristianismo digamos que a través de consenso ha definido como un Jesús divinizado por completo, tiene todas las características y los atributos del Padre,
y bueno, él está en esa categoría, por así decirlo. Eso es importante entenderlo porque dentro de lo que es el proceso del Nuevo Testamento, vamos a ver esas tres categorías y esas tres categorías están asociadas a lo que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no tiene una sola categoría en el Nuevo Testamento, ya tiene varias categorías. Y esas categorías tienen que ver con los estratos y el proceso de redacción que sufrió en cuanto a lo que son, en cuanto es el cambio, la expresión Hijo de Hombre. Bueno, el Hijo del Hombre es un término que aparece, una expresión, es un término, una expresión que aparece 86 veces en el Nuevo Testamento. 14 veces aparece en Marcos, 30 veces aparece en Mateo, 25 veces aparece en Lucas, en Juan aparece 13 veces, una vez en Hechos, una vez en el libro de los Hebreos y 2 veces en Apocalipsis. Según la fuente que consulté del aparato crítico de Westcott y Hurt, y también el de Nestre y Alan, la edición número 27. Fíjense algo, la expresión Hijo de Hombre aparece en los 4 evangelios, pero aparte de los 4 evangelios aparece también en el libro de Hechos, Hebreos y 2 veces en Apocalipsis. Quise separar estos 3 textos para que veamos un poco la expresión cómo es utilizada en cada uno de estos libros. Como se utiliza fuera de los evangelios. Cómo se utiliza fuera de los evangelios. Hay que notar algo. En ninguno de estos 4 ocasiones que aparece fuera de los evangelios, Jesús se refiere a sí mismo. Otra cosa que es muy importante, y bueno, y yo aquí sí me divorcio un poco de la idea de los académicos, que yo llamo académicos ortodoxos, bueno, que ellos dicen que los evangelios mayormente están permeados nuclearmente de teología paulina, cosa que yo no le veo todavía ni pies ni cabeza, pero veo que si está permeado de mucha teología paulina, como aparece en los textos evangelios, Pablo desconoce la expresión hijo de hombre, que es elemental dentro de los evangelios. Pablo nunca la utiliza y es extraño que hijo de hombre no aparezca en el vocabulario de Pablo, ni en el vocabulario de las cartas aceptadas académicamente como escritos de Pablo auténticos, ni en cartas de los discípulos de Pablo, que se conocen como las deuteropaulinas, tampoco aparece la expresión, y tampoco en el trito paulino, que son cartas mucho más tardías de Pablo, tampoco aparece la expresión hijo de hombre. O sea, eso hay que analizarlo y creo que allí los académicos van a tener que hacerse un replanteo bien serio en cuanto a lo que es el tema de la teología paulina en los sinópticos. El Hijo del Hombre aparece por primera vez fuera de los evangelios en el libro de Hechos. Hechos capítulo 7, versículo 56, y dice que es la muerte de Esteban, donde dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahí vemos Hijo de Hombre, ya directamente en el libro de los Hechos, como un título, digamos que atribuido al Hijo de Dios, ¿no? Recordemos que el libro de los Hechos, según la evidencia crítica, es un libro que no fue escrito en el siglo I. Fue un libro que fue escrito ya en el siglo II y que es un libro bastante interesante estudiarlo desde la crítica textual, debido a la gran cantidad de variantes que ese libro contiene. Es un libro que tiene bastante información, muchas polémicas, y ya cuando se inserta esta información que tiene que ver con el Hijo del Hombre en relación a la muerte de Esteban, aparentemente ya el Hijo del Hombre ya ha tomado otra categoría y ya tiene ya aparentemente se ve que es un título atribuido al Hijo de Dios, en este caso a Jesús. En el caso del siguiente libro, que viene siendo Hebreos capítulo 2, verso 6, dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que le visites.
Ese texto de Hebreos capítulo 2 versículo 6 es un texto que fue reinterpretado por el autor de los Hebreos, proveniente del Salmo 8, del 5 al 7. Sería bueno, interesante analizar aquellas personas que les gusta hacer el tema de de análisis comparativo, la información que contiene el Salmo, el libro de los Hebreos, y cuáles son las variantes que allí se toman en cuenta. Lo dejo también para el análisis. Y el otro sería Apocalipsis 1.13, y dice así: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llega hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hay otro pasaje que aparece en Apocalipsis 14:14, donde dice: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante a Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Eh, Cuando leemos Apocalipsis capítulo 1 y el capítulo 14, hay una variante bien interesante que se ve en el griego, que no la voy a hablar hoy el día de hoy, en relación a la expresión hijo de hombre que aparece en el texto de Apocalipsis como la expresión hijo de hombre que aparece en los evangelios. Hay una variante allí muy significativa y que da un giro bastante importante, porque yo considero que el tema aquí del Hijo del Hombre, en el caso de lo que es el Apocalipsis, no tiene nada que ver, para mí, no tiene nada que ver con, con el Hijo de Dios, en este caso con Jesús, o el Cristo de la fe, como lo llama Pablo. Pero ese es un tema aparte. El Hijo del Hombre en los Evangelios. Bueno, el Hijo del Hombre en los Evangelios aparece dentro de los sinópticos 69 veces. 69 veces aparece la expresión. Cuando sumamos la cantidad que están dentro de los sinópticos, son 69 veces. Marcos 14 veces, Mateo 30 veces y Lucas 25 veces. Y Juan también, como fuente independiente, contiene la expresión 13 veces. Sumado los cuatro evangelios, estaríamos hablando de unas 82 veces que aparece la expresión hijo de hombre. Hay otras atestiguaciones que hablan acerca del Hijo del Hombre en otras fuentes. Que hay una fuente que se conoce como fuente Q, que es de donde parte la idea de la redacción o elaboración del texto de Mateo y de Lucas. Según la fuente Q, que es una fuente que debió haber existido en el siglo I, se dice que pudo haber contenido, o debió haber contenido, o mejor dicho, la expresión hijo de hombre dentro de sus escritos. También la expresión aparece también en el Evangelio de los Hebreos, que es un evangelio que está perdido, pero que todavía se conservan por allí algunos fragmentos. En el Apocalipsis de Santiago, también la expresión es utilizada. Sería bueno que revisaran esa información. Pero también se utiliza la expresión hijo de hombre. Otra información que es importante es que, fijemos algo, el Hijo del Hombre en los Evangelios, según Marcos, que aparece 14 veces, Mateo 30 veces y Lucas 25 veces, ya va, creo que sí, Lucas 25 veces, hay algo que es importante que hay que entender, que se llama la atestiguación dependiente entre los sinópticos. La atestiguación dependiente entre los sinópticos es de 38 veces. O sea, que podemos ver información que aparece tanto en Marcos como Mateo y Lucas de manera repetida, y esa información que aparece repetida nosotros la vamos a considerar no como tres información completamente diferente en cuanto a la expresión hijo del hombre, sino que la vamos a tomar como una vez. Entonces, en las veces que se aparece repetida la información en cada uno de esos 3 evangelios, nosotros la vamos a tomar como una sola vez, y a eso le vamos a llamar la atestiguación dependiente entre los sinópticos. Estaríamos diciendo entonces que la expresión hijo de hombre no se utiliza 69 veces
en todos los que son los tres evangelios, sino que se utilizarían como atestiguación dependiente 38 veces. Otra información también que es importante es la atestiguación independiente, que sería en este caso el Evangelio de Juan, donde la palabra aparece solamente 13 veces, y en total hablaríamos de unas 51 veces que se tiene como expresión hijo de hombre entre los evangelios, tanto en los sinópticos como el Evangelio de Juan. Hablamos en la primera lámina que presenté, que hablamos un poco acerca de los estratos evolutivos del Hijo del Hombre. En este caso, yo hice un inventario de dichos acerca del Hijo del Hombre en los evangelios. Y cómo esos dichos también tienen una cantidad de capas o estratos que hoy en día no los voy a analizar todos porque son bastantes, pero sí voy a tomar algunos que consideré bastante importantes y los voy a poner allí para que lo analicemos. Los estratos en cuanto a lo que es el inventario de dichos del Hijo del Hombre están distribuidos en 4 etapas. La etapa más antigua es la etapa de los dichos del Hijo del Hombre en el cielo, que es la que podemos nosotros, en este caso, extraer de Daniel, cuando hace mención en Daniel capítulo 7 del Hijo del Hombre. Esa expresión de dichos que tienen que ver con el Hijo del Hombre en el cielo aparece en el estrato 1. Dentro de ese estrato 1 existen también 4 subestratos que van desde el estrato 1, 2, 3 y 4. En el estrato o en el subestrato 1 de Daniel, del dicho del Hijo del Hombre en el cielo, dice que hay 9 dichos. Después hay un estrato 2 donde dice que hay 3 dichos, un estrato 3 que hay 5 dichos y un estrato 4 que hay un solo dicho. Dentro de lo que es el estrato 2, que es los dichos del Hijo del Hombre terrenal, ese Hijo de Hombre terrenal también tiene 3 subestratos, que vendría siendo el estrato 1 posee 5 dichos, el estrato 2 posee 4 dichos, el estrato 3 posee un dicho. Después vendría el estrato 3, que tiene que ver con los dichos del Hijo del Hombre en cuanto a lo que es la resurrección y la pasión. Ese estrato 3 solamente tiene un segundo subestrato, en donde hay 2 dichos o que se hace mención en cuanto a lo que es el Hijo del Hombre en relación a lo que es la pasión y la resurrección. Y hay otro estrato que vendría siendo el último estrato, el estrato más moderno, que se habla también acerca de lo que es los dichos del Hijo del Hombre, pero en este caso en el Evangelio de Juan, el cual tiene un trato para el análisis de manera muy diferente, y que en ese estrato 2 que contiene el Evangelio de Juan se encuentran 10 dichos acerca de lo que es el Hijo del Hombre. Creo que fue en la clase anterior, si no me equivoco, hablamos un poco acerca de lo que hace mención el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, y cómo el discurso de Mateo 24, hace una cita en cuanto a lo que es el libro de Daniel. Cuando eso lo hablaste en el video del fin del mundo, la continuación. Exactamente. Y cuando vemos que Jesús dice en el pasaje en capítulo 24, versículo 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Hay algo que hay que entender aquí y hay que ver. Hay un detalle que está bastante interesante también analizarlo desde el punto de vista de información que en este caso el escritor ha tomado, y es el detalle ¿no? Fíjese que él dice del que habló el profeta Daniel. Ahora, cuando nosotros leemos cómo está conformado el canon hebreo, Daniel no está dentro de las columnas como profeta. Él no aparece como profeta desde el texto hebreo, pero desde el texto griego sí aparece como profeta. Ahí hay algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque según la información interna del texto de Mateo,
el autor de digamos, de ese complejo tiene información no del texto hebreo, sino que tiene una información que aparece en la Septuaginta, porque utiliza la expresión el profeta Daniel, y solamente esa expresión, el profeta Daniel, aparece en el texto de la Septuaginta, donde sí es aceptado a Daniel como profeta, pero en el texto hebreo Daniel no es aceptado como un profeta, sino como él está en la categoría de los escritos. Entonces, ¿qué información queremos tener aquí? Bueno, de que el texto que tiene en mano, posiblemente el, el que elabora Mateo 24, es un texto griego. Ahora, lo que no sabemos es cuál texto griego tiene. Si tiene en la mano el texto de Teodosión o tiene en la mano el texto griego de la Septuaginta antes de la recesión. Hasta allá no hemos llegado. Luego fíjate que después dice Mateo 24:30, dice, y entonces aparecerá la señal del cielo, del Hijo del Hombre en el cielo, la misma expresión que se utiliza en Apocalipsis. Y entonces la mirarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y bueno, ya eso ya lo aclaramos en la clase número 1, creo que fue, en la clase número 2, donde dijimos que el Hijo del Hombre allí, sobre las nubes, no es desde la base, digamos que más antigua, como expresión utilizada, no se pudo haber referido nunca a Cristo ni a Jesús, porque el Hijo del Hombre allí debió haber sido Yahvé. No hay otra explicación. Y ya le explicamos ya. El que no ha visto el video, vaya a los videos anteriores y vea la secuencia en cuanto a lo que nosotros hemos venido diciendo y hasta donde vamos hasta el día de hoy. Bueno, acá arriba vamos a dejar la etiqueta para que sean redireccionados Sería, a los videos anteriores. sería buenísimo que quede la etiqueta allí para que la persona vaya a los estudios anteriores y pueda complementar esta información. Hijo del hombre terrenal. El hijo del hombre terrenal, que es el mismo hijo de hombre que se utiliza en el texto hebreo y griego en el libro de Ezequiel, que significa el ser humano o el Ben Adán, es una expresión que, que también se utiliza en Fuente Q de la misma manera. Ahora, en el Nuevo Testamento hay un vestigio bien antiguo que esto, sin lugar a duda, tuvo que haber estado, por lo menos tuvo que haber estado el dicho en boca de Jesús. ¿Y por qué digo que pudo haber estado, lo más probable es que pudo haber estado el dicho en boca de Jesús? Porque cuando Jesús utiliza el dicho, él nunca lo utiliza para él, para asumirlo como un título, sino que siempre se refiere a un colectivo, en este caso al ser humano, que es el pasaje que aparece en Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22, donde dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quieras que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando leemos el texto en Lucas, y recordemos, según el estudio y el análisis que ha hecho la crítica, Lucas y Mateo toman este dicho de Fuente Q y cada quien lo elabora a su forma, pero la esencia, vamos a decir así, la base nuclear del título, del dicho está aquí, que está subrayado. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y ahí Jesús no se está refiriendo a un título mesiánico, se está refiriendo a cualquier persona como hijo de hombre. Y eso hay que entenderlo de manera inmediata, porque es lo que en sí encierra la expresión más antigua en relación a lo que es hijo de hombre. Aquí hay otro ejemplo que quiero dar, y este está bastante interesante porque ya forma parte del estrato 3, que tiene que ver con la pasión y la resurrección del Hijo del Hombre.
explicamos un poquito, en base a un ejemplo, el estrato 2 de dicho de Dios del hombre. Ya este estrato ya lo hemos estudiado varias veces, que es el Hijo del Hombre del cielo. Ya dijimos el Hijo del Hombre según la fuente Q en cuanto a lo que es la expresión de ser humano. Y ahora quiero que estudiemos este último estrato. No voy a estudiar, no vamos a analizar hoy, creo que no vamos a analizar hoy el texto de Juan, pero voy a utilizar dos casos en relación a este último estrato que se llaman los dichos de la pasión y la resurrección del Hijo del Hombre. Y aquí yo me quiero detener, porque la resurrección, la señal de la resurrección se encuentra omitida según la perícopa del capítulo 16. Y fíjense algo, ¿no? Fíjense esto que está aquí. Esto está muy valioso, esto está muy importante y esto hay que sacarle punta. ¿Qué dice el Tectus Receptus? Bueno, para quien aquellas personas no saben qué es el Tectus Receptus, el Tectus Receptus es digamos que es la información que tenemos hoy en día, mayormente de las Biblias modernas, como la versión Reina Valera, 1960, muchas versiones que son muy modernas, en donde este texto, que también se le conoce como texto mayoritario, se tomó como texto base para, digamos que, hacer las versiones que hoy en día se tienen en tanto en Latinoamérica y que se utilizan, que se llama el Tectus Receptus. Pero el Tectus Receptus tiene un pequeño detalle, que la mayoría de sus documentos o de manuscritos bases son manuscritos muy tardíos, son manuscritos que están por encima del siglo X en adelante. En cambio, tenemos otro tipo de texto que se llama el Tectus según el Códice Sinaítico, que es el que venimos utilizando desde el primer momento, desde que dimos la primera charla, que dijimos que es un documento del siglo IV, y que este documento, el Códice Sinaítico, tiene una información mucho más cercana o se aproxima mucho más a lo que se conoce la versión que posiblemente sea la original en este caso de Mateo capítulo 16. Pero fíjense lo que dice el Tectus Receptus. El Tectus Receptus dice lo siguiente: vieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo, y fíjense que yo acabo de subrayar en todo esto rojo. ¿Por qué? Porque estas palabras que están aquí no están dentro del Tectus Receptus. Fíjense la cantidad de palabras que hay dentro del Tectus Receptus. No están dentro del Códice Sinaítico, pero fíjense la cantidad de palabras que hay en el Tectus Receptus que están siendo añadidas posteriores a la elaboración del Tectus Receptus, que le fueron añadidas y que hoy en día nosotros pensamos que Jesús dijo esas palabras. Cuando anochece decir buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles y por la mañana. Hoy habrá tempestad porque tiene arreboles, el cielo nublado, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. Y fíjate que después dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo, se fue. Fíjense esta versión tan amplificada, tan extensa. Y ahora vamos a leer la versión que nos ofrece el Códice Sinaítico. Dice, se acercaron los fariseos y saduceos para probarlo y le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Pero él les respondió y les dijo, esta generación perversa y adúltera demanda una señal milagrosa, pero no le será dada otra señal que la señal de Jonás, y dejándolo se retiró. Aquí también hay otra añadidura, otra inserción que hizo el Tectus Receptus. Ellos insertaron la palabra profeta título Jonás. de profeta, claro. Como título, ajá. En cambio, en el caso del Códice Sinaítico, la palabra profeta está ausente. Y dice, y dejándolo se retiró. Bueno, aquí viene lo bueno. Fíjense algo. Esto se llama, dentro de lo que es la Biblia hoy moderna, le llaman a este discurso la segunda señal de Jonás. Y fíjense que Jesús no explica la señal de Jonás, solamente dice que les va a dar la señal de Jonás.
O sea, aquí hay que estar pendiente de esto, porque aquí es que viene la inserción en otro pasaje donde él supuestamente explica ahora la señal de Jonás. Pero fíjense, y no perdamos el hilo, dice segunda señal de Jonás. O sea que hay una primera señal, y ya vamos a ir allá. Y yo dejé aquí una nota, dice, esta perícopa debió ser la más antigua, ya que su explicación es bien escueta, o sea, breve, no explica de ninguna manera la idea de la resurrección. Ahora vamos para la primera señal de Jonás. Fíjense que la segunda señal es la más escueta, es la más breve, nunca explica qué es lo que significa la señal de Jonás, y aparece en Mateo capítulo 16, el 1 y el 4. Pero ahora vamos para el capítulo 12. Fíjense que el capítulo 12 es mucho más largo. O sea, hay una pequeña señal de que este capítulo debió ser más moderno que el capítulo anterior, en este caso el capítulo 16. Pero el que organizó el texto lo puso primero. O sea, ahí no toma en cuenta el elemento histórico, sino que ahí él consideró que esta información debía estar primero, y ya les voy a explicar por qué razón él la puso de primero. Y la razón es esta. Este pasaje debió haber estado en Fuente Q. ¿Por qué? Porque, bueno, es un pasaje que comparte con Lucas y Mateo, pero que está excluido, en este caso, de Marcos. Pero fíjense algo. Lucas capítulo 11, 30-32. Dice así. Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal de Jonás. Fíjense cómo lo dice Lucas. No dice el profeta Jonás, dice solamente la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Lucas no dice más nada. Él dice que la señal de Jonás fue una señal para la gente de Nínive, pero hasta allí. Y dice, bueno, de esa misma forma va a ser la señal para esta generación. Ahora vamos para Mateo capítulo 12, que está hablando de lo mismo. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Inserta la variante otra vez, el profeta Jonás. Porque, aquí viene lo bueno, que lo subrayé en rojo. Aquí viene la variante insertada tardíamente. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio, y allí, bueno, ahí hay una continuidad que hace también Lucas aquí, de la misma forma, pero está la inserción, está en rojo. Esta inserción es tardísima, porque la versión original debió haber sido esta, la que aparece en el capítulo 16. Pero como la del capítulo 16, ve lo que hicieron, ve lo que tuvo que haber hecho el copista. En este caso, el que elaboró o integró esta información. Él tenía en su mano esta información, la del capítulo 16, él la tenía en su mano. Pero como no me explicaba nada de la resurrección, él vino y dijo, bueno, yo voy a extender y voy a duplicar la señal de Jonás. ¿Y qué hizo Mateo? Que es algo muy característico de Mateo, duplicar la información. Mateo tiene siempre duplicaciones de milagros, duplicaciones. Por eso veis 2 veces que multiplica los panes. Hay una duplicación de información, porque donde él ve que falta, lo complementa en la otra duplicación. Eso es algo característico de la persona que elabora Mateo, o una de las personas que elabora Mateo. Entonces, él vio que no tiene la información completa en el capítulo 16 y vino, elaboró primeramente con la información del capítulo 16, elaboró, y con la información que tiene de Fuente Q, elaboró el capítulo 12, pero añadió la explicación que qué quiere decir la señal del profeta Jonás. Allí está la inserción, y la señal del profeta Jonás
es querer darles una explicación teológica y decir que, bueno, que Jonás tuvo 3 días en el vientre y así también va a estar Jesús, o en este caso el Hijo del Hombre, que es la expresión que estamos estudiando hoy, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Javi, ¿será por lo mismo que Mateo, el evangelio más largo, que tiene más capítulos? Es el evangelio que tiene más capítulos, pero no es el que tiene más información. Ajá, no, pero Lucas yo me tiene más refiero a que información que Mateo. duplica todo, eso lo hace más extenso. Eh, bueno, lo hace más extenso en el sentido de por la duplicación, pero si nosotros sumamos todas las palabras que tiene Mateo en sus 28 capítulos, no tiene más palabras que Lucas. Ajá. En los menos capítulos que tiene Lucas. Lucas tiene más. Ah, ok. Pero el tema de la duplicación de Mateo, eso tiene un tema, hay un tema bastante teológico y judío. Porque ahí el tema de la duplicación de Mateo es que Mateo es una tesis para el pueblo judío para demostrar que Jesús es el Mesías. Desde una posición ya terminada del documento. Pero, ¿por qué? Porque acuérdate que el judaísmo maneja como ley aprobada o como documento aprobado todo aquel documento que tenga 2 o más testigos. Uh-huh. Entonces Mateo utiliza esa metodología y es que necesito duplicar la información para que mi tesis sea aprobada. O sea, ¿por qué? El duplicado en la información es que yo tengo 2 testigos. Por eso es que vos veis, por lo menos, te voy a poner un ejemplo mucho más claro. Te lo voy a poner explicar de esa forma. Cuando Mateo va a sanar a alguien, por ejemplo, si Marcos dice y fue a sanar a un leproso, Mateo dice, no, no es un leproso, son 2 leprosos. Ajá. Porque necesita la idea de 2 testigos sanados para que la idea de Jesús tenga validez. Acuérdate que le está escribiendo al pueblo judío. Claro. Y la ley judía decía que para poder ser aprobado algo, necesitáis de 2 testigos. O sea, él está utilizando una técnica que se llama la técnica de los 2 testigos. Y es que yo necesito todo el tiempo buscar una duplicación para yo poder tener una confirmación de lo que yo estoy diciendo. Es como la confirmación de algo. Entonces, si Marcos dice, no, o sea, no a un paralítico, Mateo dice, no, no es un paralítico. Jesús sanó 2 paralíticos. Y dice, y había 2 paralíticos, Jesús, ¿entendéis? 2 leprosos. Entonces Jesús, todo el tiempo vos ves a Jesús duplicando la información que otros, que los redactores, en este caso como Marcos, no tiene. Claro. Él siempre busca doble información, y eso siempre lo vas a ver. Él necesitaba la doble información de la señal de Jonás para hacer ver de que Jesús había resucitado. Y inserta la variante de la explicación de la muerte de Jonás, que tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Uh-huh. Eso es lo que él necesita como información para validar de que el Hijo del Hombre había resucitado y había muerto de la misma forma. Eso es todo lo que Mateo necesita para poner su tesis por delante. Entonces, tenemos la primera evidencia de que el Hijo del Hombre en Mateo está insertada muy tardíamente en cuanto a la relación del Hijo de la resurrección. O sea, la información que hay de Mateo en cuanto a la resurrección referente al Hijo del Hombre es tardía y está añadida por completo. Eso tuvo que haber sido añadido ya después del siglo II. Hay un segundo ejemplo que quiero dar, que este también está bastante interesante, que es el tema de Mateo capítulo 16. Y aquí sí esto hay que analizarlo un poquito con detalle, porque es un texto que se repite en los 3 sinópticos, tanto en Marcos, en Lucas y en Mateo. Que es el tema que aparece en Mateo 16, que tiene que ver con el asunto de la iglesia. El tema de la iglesia, que le dicen a Pedro que habla acerca de la iglesia, pues que edificará la iglesia. Fíjense cómo dice Marcos. Marcos dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Aquí hay algo bastante interesante porque esa expresión soy yo, o el yo soy, es la expresión que utiliza Juan cuando se refiere a Jesús. Pero ya como un título ya que tiene que ver
digamos que divinizado. Pero aquí, en este caso, Marcos cambia y no dice yo soy, sino dice soy yo. Aunque se puede traducir también yo soy, no hay ningún problema. Ellos respondieron, unos dicen, bueno, uno dice que Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen alguno de los profetas. Entonces les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, ¿no? El Mesías. Pero él les mandó que no dijese esto de él a ninguno. Hay un libro, no recuerdo ahorita el autor, que se llama El secreto mesiánico. Yo lo leí hace mucho tiempo y me llama la atención porque el secreto mesiánico maneja una tesis referente a esta expresión que Jesús utiliza, que dice, tú eres el Cristo, cuando Pedro le responde, y dice Jesús, pero él les mandó que no dijese a ninguno, pues, de que él era el Mesías. O sea, según la tesis del secreto mesiánico, es que los discípulos sí sabían que él era el Mesías, pero que lo tenían todo calladito. Calladito, no, o sea, yo hago milagros, pero no le digan a nadie que yo estoy haciendo milagros. Si yo hago esto, no le digan a nadie que yo estoy haciendo esto. Esa es una tesis que fue elaborada ya hace un tiempo atrás, pero que yo no le veo bastante sustento, yo no le veo sustento, porque yo sí considero de que Jesús en ese momento no se considera todavía Mesías, no está todavía no tiene todavía esa idea conceptualizada o como creencia propia. Pero esa es una tesis que es bastante interesante estudiarla, no recuerdo ahorita su autor, pero la leí hace mucho tiempo, que se llama El secreto mesiánico. En Lucas capítulo 9, versículos 18 y 21, fíjense cómo dice, aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, uno, Juan el Bautista. Fíjate que la respuesta que ellos están dando, o sea, esto me parece bastante, digamos que plausible, que esto pudo haber acontecido. Porque fíjate que la respuesta que los discípulos dicen de quién creen ellos que es él, son respuestas que tienen que ver con el profeta. O sea, ellos están identificando a Jesús como un profeta más, porque ellos le dicen, uno dicen por ahí que vos sois Juan el Bautista, o sea, el sucesor de Juan. Otros dicen por allí que vos sois el Elías, pues un sucesor o algo parecido a Elías, o de algún profeta antiguo que ha resucitado. O sea, tienes un vocabulario muy parecido a algún profeta de la antigüedad porque te manejáis bajo esa misma línea. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Que soy. Entonces respondiendo Pedro, le dijo el Cristo de Dios, o sea, el Mesías. Pero él les mandó a que nadie dijese esto, encargándoselo rigurosamente. Cuando vamos al pasaje de Mateo, aquí vemos, fíjate una cosa, Carla, esta es una de las añadiduras que tiene Mateo, bastante descarada cuando hace una comparación con los otros sinópticos. Del mismo pasaje, dice, viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí ya no está utilizando la expresión, ¿quién dice la gente que soy yo? Sino, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, y fíjate cómo lo entienden ellos. Ellos lo están entendiendo de la misma manera como se entendía antiguamente. Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, o sea, la misma respuesta. O sea, que ellos entienden que el Hijo del Hombre puede ser cualquier profeta. Claro. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Bueno, hasta allí coincide prácticamente con los otros sinópticos. Pero aquí viene la añadidura cristiana. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares a la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares a la tierra será desatado en los cielos. Y fíjate toda esta añadidura que tiene, ¿no? Después dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese
dijese que él era Jesús el Cristo. Fíjate, la misma frase que utiliza aquí cuando responde tú eres el Cristo, y de una vez le dice, bueno, si yo soy el Cristo, cállense la boca, no digan nada, y no ha pasado nada. Oye, pero esa Pero añadidura Mateo, tremenda, ¿cuánto ha generado de doctrinas las iglesias? De atar, desatar, y cuánta cosa. total, ya me estoy quedando seco ya. Total, o sea, una añadidura súper descarada. Los manuscritos más antiguos no la tienen. O sea, eso también es otro tema. Y los pastores, los líderes lo desconocen, porque si no, no predicarían de Exacto. esto. Te digo que los pastores, los líderes de la iglesia desconocen que los primeros manuscritos, los primeros siglos no está esta porción, porque de lo contrario no harían doctrinas de esta porción. Claro, porque es como te vuelvo y te repito. Ellos están utilizando la versión moderna, que es la versión que proviene de la familia del Tectus Receptus, Tectus mayoritario. Ajá, de Erasmo de Rotterdam, falta ahí. Fíjate que es la versión que tiene la mayor cantidad de añadidos. Claro. Tiene aquí añadidos, fíjate, en capítulo 16 tiene ese añadido. Tiene este añadido en el capítulo 12. ¿Ves? El capítulo 12 también tiene ese añadido. Tiene el capítulo añadido 16 también lo tiene añadido. Esto también lo tiene añadido el Códice Sinaítico. Pero ya el Códice Sinaítico es del siglo IV. O sea, ya no podemos hacer nada allí. Así que, hijo de hombre, fíjate que todavía se conservan, todavía en el capítulo 16 de Mateo, de Marcos y de Lucas, todavía se conserva una idea por allí, esparcida, donde hijo de hombre es un profeta, una persona común y corriente, y Jesús le responde, o sea, ¿quién creen ustedes quién dicen ellos que es el hijo del hombre? Y fíjate que ellos de una vez lo asociaron con profeta, con Juan Bautista, con Elías, con Jeremías, o con algunos de los profetas antiguos, porque esa era la idea original del hijo del hombre. No hay otra idea original, esa es la idea más original del hijo del hombre, un Ben Adán. Desde la traducción en hebreo. No es un título mesiánico. Y ya lo he dicho, y lo vuelvo y repito, el tema del título de Mesías en relación al Hijo del Hombre es un añadido. Claro. O sea, ya es un añadido que el cristianismo hace para, digamos que para defender la tesis de que Jesús es el Mesías. Tienen que defender la tesis de Jesús ser el Mesías. Claro. Así que, bueno, esto es todo lo que tengo. Me gustaría extenderme en otros pasajes. Sí. Pero bueno, no hay tiempo, tampoco puedo abusar del tiempo de 2 o 3 horas de explicación, pero sí quiero dejar estos pasajes, digamos que a manera de estudio, de análisis, que la persona que investiga, que analiza, revise los otros pasajes, saque conclusiones basado en estas herramientas que te estoy dando, en comparación con los sinópticos, lo que es los estratos evolutivos del Hijo del Hombre, las veces que pueden aparecer. Y usted va a tener una comprensión mucho más clara, mucho más, digamos que mucho más aproximada a lo que probablemente sea la idea original. Ajá. Entonces, Javi, para volver al principio de esta charla, ¿nos vas a regalar generosamente alguna introducción básica al griego, al aparato crítico del Nuevo Testamento? Bueno, ya me comprometiste. Ajá. Sí, vamos a hacer una clase para poder entender primero el aparato crítico del Nuevo Testamento, el aparato crítico, hay que tener unas nociones básicas, por lo menos unas nociones básicas. Conocer alfabetos, las vocales, consonantes, manejar algunos verbos, manejar, por lo menos aunque sea, yo no digo que la gente va a aprender con esto que yo pueda enseñar, va a aprender a leer el manuscrito, pero sí ya va a poder ver algunas palabras, por ejemplo, cuando vaya a hacer algún tipo de análisis por alguna palabra, si aparece o no aparece, si está omitida, cómo está esa palabra, si está en primera persona, en segunda persona, si es un verbo o no es un verbo. Pueda por lo menos identificar a través del manuscrito algunas cosas que son elementales, como digamos que como proceso de iniciación para un aprendizaje mucho más profundo más adelante, ¿no? Que tiene que ver con el aparato crítico. El aparato crítico es bastante complejo, pero cuando uno tiene
digamos que las herramientas, y es algo también de práctica. Es como, como cualquier idioma, tú lo aprendes, pero si no lo practicas y no ves, o sea, si tú no lo practicas, lamentablemente tu cerebro no va a poderlo, digamos que digerir tan fácilmente. Yo, por ejemplo, yo desde hace un tiempo para acá, como ya yo no utilizo la Biblia normal en español, yo no utilizo, ya yo me voy directamente al manuscrito, ya ni siquiera utilizo ni siquiera mucho el aparato crítico, porque el aparato crítico no es tan objetivo tampoco a veces en algunas cosas. Pero ¿por qué? Porque tenemos, es un manuscrito. El aparato crítico es la construcción de muchos manuscritos. O sea, es lo que los investigadores consideraron que pudo haber estado allí. Es un manuscrito híbrido, vamos a decirlo así. Es un manuscrito actual híbrido. Eso es lo que es el aparato crítico. Pero yo prefiero ir más a la fuente que tengamos a la mano, el papiro más antiguo que se tenga. ¿Y qué pasa? Que a medida que tú te vas relacionando con el papiro, lo vais viendo el códice, vais viendo, o sea, y todos los días lo veis, lo veis, lo veis, lo veis, ya llega un momento que ya veis dónde están las palabras, dónde está la separación, porque es un tema de costumbre, o sea, ya tu cerebro, ya a medida que va viendo la información, lo va viendo, va reconociendo, va haciendo separación automáticamente de las palabras, porque en los manuscritos, cuando hagamos la clase, te vas a dar cuenta que en el caso de los unciales, mayormente, todas las palabras vienen pegadas. Y vos decís ya, pero ¿dónde comienza esto y dónde termina? Eso, a medida que tú te vas familiarizando con los manuscritos, llega un momento que ya tú las puedes leer como si estuviesen separadas. Pero es un tema de familiarización y tampoco de un día a otro. Es un tema de ensayo, ensayo, práctica, 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 práctica. Y va a llegar un momento que te vas a volver tan diestro de tanto practicar con los manuscritos que ya no vas a querer ver más a Reina Valera, ya no vas a querer ver más ninguna versión de la Biblia, la vas a querer ver. O sea, te vas a volver solamente al documento que hay ahí. Vamos a revisar ese documento. O sea, ya a mí no me interesa lo que diga Reina Valera, lo que digan los académicos, lo que digan los traductores modernos. A mí no me interesa lo que digan ellos. Yo quiero saber si realmente eso lo dice el documento. Y allí vas a poder sacar tus propias conclusiones, como debe ser, sin Ay, que necesidad suena de lindo. estar... ¿Ah? Que suena bonito eso. Sí, o sea, ahí no vas a tener mediador. El mediador académico se acaba allí. O sea, ese mediador que entre comillas académico se acaba, porque ya tú tienes las herramientas. O sea, ¿qué te hace falta? O sea, ¿qué tienen aquello que no puedas tener tú teniendo las herramientas en la mano? Exacto. Solamente experiencia. Y la experiencia la vas a tener En la a medida que práctica. comienzas a practicar. Practicar, practicar, practicar. Te vas a perfeccionar. Te vas a volver, o sea, te vas a volver un paleógrafo, vamos a decirlo así. O sea, te vas a volver, porque es que vas a ver las palabras, vas a decir, aquí se separa, aquí ve, aquí hay un corte, aquí termina la película, aquí comienza. Y cuando comiences a conocer, por ejemplo, los cortes que hace Mateo, Mateo tiene algo dentro de los manuscritos, bueno, y lo vas a ver allí, que es la palabra y entonces, que veis que donde aparece la frase y entonces es el principio de algo, pero eso es ya algo que tú lo vas a ir aprendiendo en el camino. Igual que Marco. Marco utiliza una palabra cuando va a comenzar algo, va a terminar algo. Siempre hay una frasecita que él utiliza porque ese es ¿cómo te explico? Es como que su llave para poder iniciar otro nuevo relato. Pero eso lo vas a aprender y bueno, y la idea mía es aportarle. Vamos a ver qué tanto puedo aportar, Claro qué que sí. tanto puedo enseñar allí y bueno, y aquí estamos. Entonces ahí nos quedamos por interno agendando estas nuevas clases. Ok. Claro que Entonces, sí, claro que sí. ahora nos Gracias, gracias despedimos. Carla, gracias por la invitación nuevamente, gracias a todas aquellas personas que nos están escuchando. Vamos a seguir aquí, vamos a seguir enseñando, vamos a seguir impartiéndole conocimiento a las personas para que sean libres Así y es. que, bueno, hasta donde podamos llegar, hasta donde Claro podamos que sí. llegar y bueno, que pasen un buen día. Así es. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí se hace Tiene que literal ser, ese versículo. tiene que hacerte libre, ¿viste? Porque el Sí, conocimiento te tiene que generar libertad. claro que sí. Así que nos despedimos, Javi, de los amigos y muchas gracias, Javi. Te pasaste, siempre dándonos de tu tiempo, de tu conocimiento, de tus años de estudio para colaborar acá con el canal. Que esté bien. Ok, gracias.